Evangelio del día jueves 18 de enero de 2024. Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Marcos, nos propone que seamos portadores de la verdad. A Jesús lo encontramos con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una gran muchedumbre. Ya hemos visto que hay milagros en los que hay más de 5,000 personas siguiéndole. Y aquí dice que le sigan de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de Tiro, de Sidón. Imagínense, porque habían tenido noticias de él y de los milagros que hacía. Así que, pues, para poder predicar, se sube a una barca y desde la barca pues predica el evangelio y además cura a muchísimos, a todos los que padecían algún mal, se echaban a sus pies y con solo tocarlo quedaban sanos. Y los poseídos por espíritus gritaban: ¿quién eres tú? Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía hablar. Y toda lo que Jesús nos plantea es algo muy interesante, que es precisamente llevar el evangelio a tiempo y a destiempo. Los mismos evangelios relatan cómo hubo momentos en los que no tuvieron tiempo ni para comer, porque tenían que atender a las personas no solo para predicarles, sino para escucharlas, para imponerles las manos, para bautizar a las personas y atenderlas de mil maneras, de mil maneras. Entonces, Jesús tuvo a bien mostrar esta bondad de enseñar la verdad. Nosotros sabemos que Jesús es camino, verdad y vida, y estamos muy obligados como parte de nuestro bautismo ir y predicar el evangelio y llevarlo a todas las gentes. En esta obligación moral de transmitir las verdades que se reciben es una obligación en donde Jesús quiere que pongamos en marcha y en práctica aquello que hemos aprendido. Es decir, pues, tú puedes transmitir a los demás, ámense los unos a los otros como Jesús nos ha amado, pero si tú no lo practicas y no vives ese amor con los demás, pues realmente de nada te servirá predicarlo. O el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues de nada servirá si tú le das la vuelta a la cruz a la primera que la veas venir. Por eso, transmitir las verdades que se reciben es una gran obligación que nosotros como católicos tenemos desde el bautismo para poder ayudar a todas las personas. Las muchedumbres de ahora andan todas necesitadas, sobre todo hoy, como entonces y quizá aún más, y vemos que están como ovejas sin pastor. Estamos como ovejas sin pastor, desorientadas, sin saber a dónde dirigir nuestras vidas, y muchos hermanos nuestros están así. La humanidad, a pesar de todos los progresos de estos 20 siglos y más, de la tecnología, de los avances científicos y en materia de la salud, falta la doctrina de Cristo en todos los lugares, que debe ser custodiada sin error por el magisterio de la Iglesia. Las palabras del Señor siguen siendo palabras de vida eterna, de verdad, que enseñan a huir del pecado, a santificar la vida ordinaria, a las alegrías, las derrotas, la enfermedad, a no solamente vivir la voluntad de Dios, sino vivir en el reino de la divina voluntad, en la voluntad de Dios, uniéndonos a Jesús y fundiéndonos con Él para poder llevar sus pasos, su mirada, su aliento, sus manos,
su corazón, su verdad a todos los demás. El camino, verdad y vida, cuando se le presentan las muchedumbres que estaban desconsoladas, que estaban como ovejas sin pastor, que estaban desubicadas, dona su vida por completo para que le escuchen, para calmarlas, para consolarlas, para guiarlas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos en un mundo como este, en donde prácticamente muy pocos son los que llevan la sana doctrina. Para dar la doctrina de Jesucristo es necesario tener entendimiento, tenerla con nosotros, conocerla, y en el corazón meditarla y amarla. Todos los cristianos, cada uno según sus dones que ha recibido, talento, estudios, circunstancias, idiomas, necesita poner los medios para adquirir esta doctrina y transmitirla. En ocasiones esta formación comenzará por conocer bien el catecismo de la Iglesia Católica, los libros más importantes de la revelación, incluso en las Sagradas Escrituras y especialmente en los Evangelios, y entender y tener un método robusto e inteligente y creativo para educar a las futuras generaciones de los tiempos nuevos. De esto hablaba ya su santidad San Juan Pablo II, quien invitaba a todos a la adquisición de nuestra fe y a la transmisión de la misma. Os entrego lo que recibí. Y yo creo que esto es muy importante, que entreguemos lo que hemos recibido y lo hagamos gratis, ¿verdad? Porque gratis se nos dio y gratis debemos hacerlo. Finalmente te diré que para poder transmitir hay dos cosas muy importantes para poder transmitir la verdad. Primero, la primera de ellas es vivirla, ¿verdad? Vivir la verdad, tal cual Jesucristo nos la enseñó, y ser de una pieza de integridad, de honestidad y de rectitud de intención. Y la segunda, que no es menos importante que la primera, consiste precisamente en que nosotros ah, luchemos por vivir esa verdad, esforzándonos para tener el alimento espiritual necesario para transmitirlo a través de la oración, del sacrificio y de la penitencia. Aun cuando estemos en el reino de la divina voluntad y tratemos de vivir en ese reino, eso no significa que vamos a dejar de lado toda la mortificación, porque el Señor nos hace y nos habla de un espíritu de mortificación dentro de las enseñanzas que da a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y este espíritu de mortificación, pues consiste en no hacer nuestra voluntad, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, que cuesta asumirla y cuesta aceptarla y cuesta sin renegar, sin enojarse, sin entristecerse, asumirla con todo lo que eso implica. Y eso es un gran sacrificio, pero sepamos que para transmitir esta verdad tan grande, para poder llevar la gracia de Dios a los demás, tenemos que nutrirnos de la gracia de los sacramentos, la gracia de la oración, la gracia de la lectura de las escrituras, la gracia de la formación, la gracia del sacrificio y de la penitencia por nuestros hermanos, para que las verdades de Jesucristo lleguen a sus corazones. Así que es una tarea urgente llevar a los demás la verdad de Cristo. Seamos portadores de la verdad, por tanto, seamos portadores de Cristo, camino, verdad y vida. Dios los bendiga.